Vamos a hablar ahora acerca de la solución de triángulos oblicuángulos. En primer lugar tenemos que un triángulo oblicuángulo es cualquier triángulo que no sea rectángulo. Entonces cualquier triángulo que no sea rectángulo se puede resolver perfectamente. Hay 4 posibilidades de que aparezca un triángulo oblicuángulo. Que conozcas 2 ángulos y el lado comprendido, o un segundo caso en donde conoces 2 lados y el ángulo comprendido, un tercer caso donde conozcas los 3 lados, y un último caso en donde conozcas 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Este es un caso que se le llama caso ambiguo. No es frecuente que salga un caso de este tipo. Así que nos vamos a concentrar en la solución de los 3 primeros. Para solucionarlos hay 3 leyes. La primera ley se llama ley de los senos, la segunda ley de los cosenos y la tercera ley de las tangentes. Para aplicar la ley de los senos, vamos a iniciar con un triángulo en donde le vamos a poner la altura correspondiente a la base AB, y entonces vamos a ponerle al triángulo ABC una base en un punto D. El lado opuesto a A se llama A minúscula, el lado opuesto a B se llama B minúscula y el lado opuesto a C se llama C minúscula. Como dije, lo que vamos a armar ahora es la ley de los senos. Ahora, ¿cómo hacemos para la ley de los senos? Si nos basamos en el triángulo que acabamos de hacer, aquí se forma el ángulo A y tiene como lado opuesto a la altura, se forma un triángulo rectángulo. Lo mismo sucede del otro lado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos el seno al ángulo A, el seno de un ángulo quedamos que era cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces el seno del ángulo A vendría siendo el cateto opuesto, que es la altura, entre la hipotenusa, que tendríamos que sería B. Lo mismo sucedería con el seno del ángulo B. Lo mismo es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces tenemos que el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto de B, que en este caso también sería la altura, y la hipotenusa, que correspondería a el lado A. Ya tenemos las 2 funciones trigonométricas de los 2 ángulos que están en la base. Si nosotros despejamos la altura en ambos casos, nos queda que la altura es igual a B. Esta B está dividiendo, pasa multiplicando por el seno de A. Y hacemos lo mismo aquí en la otra igualdad. Tendríamos A por seno del ángulo B. Ahora, las 2 son alturas. Esto significa que podríamos aplicar la propiedad transitiva. Y la propiedad transitiva dice, si una cosa es igual a otra y esta otra es igual a una tercera, la primera con la tercera son iguales. Entonces, estamos hablando de que B seno del ángulo A es lo mismo que A seno del ángulo B. Esta es una igualdad. Ahora, ¿qué tal si dejamos la A de este lado y el seno de A lo pasamos dividiendo? Está multiplicando, pasa dividiendo. Este está multiplicando, pasa dividiendo. Nos quedaría como A entre seno de A igual a B entre seno de B. Y esta es una proporción. Y se debe tratar así, como proporción. Es obvio que si hiciéramos lo mismo con el ángulo C en referencia al ángulo A,
pues tendríamos que saldría otra igualdad que sería C sobre seno de C. Todo esto es la ley de los senos. Hemos comprobado la ley de los senos, así como nos va a quedar A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Quedamos que esta es la ley de los senos y nos va a permitir resolver algunos triángulos oblicuángulos.